Buenos días, mi nombre es Andrés Felipe Sarmiento y les voy a presentar los carburos de ingeniería. Los carburos son compuestos que se forman a partir de la unión entre el carbono y un elemento E, generalmente más electropositivo que el carbono, para dar sustancias del tipo E sub X, C sub Y, donde C corresponde al átomo de carbono. Los carburos son compuestos de metal-carbono, si el boro y el silicio se incluyen entre los metales normales. La mayor parte de los carburos pueden prepararse calentando una mezcla de metal en polvo y carbono, casi siempre a temperaturas altas, pero no siempre tan altas como su punto de fusión. Por lo general, se obtiene el mismo resultado al calentar una mezcla de óxido del metal con carbono. Algunos se pueden preparar pasando un hidrocarburo en estado vapor sobre el metal caliente, en forma de un filamento calentado eléctricamente. La síntesis de los carburos se realiza generalmente a partir de carbono elemental con el elemento, su óxido o su carbonato a elevadas temperaturas, una reacción en sólido. Los carburos iónicos tienen un carácter fuerte de sal y se forman sobre todo a partir de los elementos de los grupos 1 y 2 de la tabla periódica. Estos grupos corresponden a los alcalinos y alcalino-térreos. Todos estos elementos son muy electropositivos y el carbono tiene por lo tanto una carga negativa. Ejemplos típicos son el carburo de litio, el carburo de berilio, el carburo de magnesio, el carburo de calcio, el carburo de aluminio, el carburo de hierro, conocido ampliamente como cementita. Estos, según la especie aniónica presente en el sólido, pueden ser diferenciados en metanidos, los acetiluros y los alenuros. En contacto con el agua, estos carburos dan el óxido o el hidróxido del elemento y el hidrocarburo, metano, acetileno o propadieno correspondientemente. Así, en el laboratorio son fuentes fáciles de manejar para estos gases que de otra manera necesitarían una bombona a presión. El carburo de calcio industrial es un producto sólido, duro, compacto, de coloración variando de acuerdo con la pureza, de gris marrón hasta casi el negro azulado. Fragmentado, ofrece aspecto amorfo y cristalino. Químicamente es formado por un átomo de calcio y dos átomos de carbono y es normalmente clasificado en bandas granulométricas estandarizadas de acuerdo con el uso al que se le destina. Las principales materias primas son la energía eléctrica, el calcáreo y las fuentes de carbono, tales como el coque de petróleo y el carbón vegetal. Como sustancia pura, el carburo de calcio es un sólido incoloro que existen dos variedades que son accesibles por calentamiento a 440 grados centígrados o a temperaturas superiores. El carburo de calcio técnico que se encuentra en el comercio suele tener una pureza de solo el 82%. Además hay trazas de fosfuro de calcio, sulfuro de calcio, ferrosilicio, nitruro de magnesio y carburo de silicio presentes en el sólido. El color pardo a veces observado se ve a pequeñas cantidades de óxido de hierro. Una de las principales aplicaciones del carburo de calcio es la producción de acetileno. El carburo de calcio fue muy utilizado en la antigüedad en las llamadas lámparas de carburo, carburero o lámparas de gas acetileno. El proceso era el siguiente: la lámpara se llenaba de agua, después se introducía el carburo de calcio que generaba acetileno al reaccionar con el agua. Después se encendía y el acetileno prendía, generando luz. Queda un residuo de óxido de calcio convertido en hidróxido de calcio debido a la presencia de agua. Otra aplicación es la producción de cianamida de calcio con nitrógeno a altas temperaturas. El carburo de calcio da cianamiduro de calcio, que a su vez puede ser utilizado como fertilizante o como producto de partida en reacciones posteriores. El carburo de aluminio, por otro lado, se encuentra en forma de cristal de color amarillo o marrón pálido que tiene una rejilla estructural compleja. Es capaz de resistir un aumento de temperatura a 1400 grados centígrados con una densidad de 2.36 gramos sobre centímetro cúbico. Como parte de su red de átomos de carbono están presentes como aniones de carbono discretos. La producción de aluminio electrolítico implica el aislamiento del compuesto como un producto de corrosión en los electrodos de grafito. En el caso donde el carburo de aluminio se hace reaccionar con el agua o ácido diluido, se forma metano. Además, el compuesto reacciona con oxígeno y el hidrógeno en el caso de reacción con agua. Se concentra el hidróxido sódico formando una sal compleja. En particular, compuestos
de matriz metálica basados en matriz de aluminio y reforzados con carburos metálicos tales como carburo de boro y carburo de silicio pueden contribuir al carburo de aluminio como un elemento no deseable. Tal situación es posible en el caso de la fibra de carbono, que al entrar en reacción con la matriz de aluminio a temperaturas a 500 grados centígrados también proporcionan el compuesto objetivo. Durante el paso de la reacción química entre el aluminio y la capa de carburo de silicio fundido, pueden ser un carburo de aluminio, cubrirá la partícula de carburo de silicio y reducirá la resistencia del material. Este efecto se puede reducir mediante el recubrimiento de las partículas de dióxido de silicio adecuado o peroxidación para formar el revestimiento de sílice. Para identificar en qué punto el agua contiene tritio, el compuesto se somete a hidrólisis, lo que resulta en el metano de carburo de aluminio. En este caso, el compuesto se utiliza como reactivo químico en la reacción con el compuesto suspendido con agua que da tritio y metano. El carburo de aluminio dispensado en la matriz de aluminio ayuda a preservar la densidad del material, sobre todo si se combina con las partículas de carburo de silicio. Los materiales compuestos de carburo de aluminio se pueden obtener a través de aleaciones mecánicas basado en polvo de aluminio y partículas de grafito. Junto con este compuesto se utiliza un abrasivo para herramientas de corte de alta velocidad, dándoles una dureza de topacio. Los carburos covalentes se forman entre el carbono y los elementos con aproximadamente la misma electronegatividad. Los ejemplos más importantes de este grupo son el carburo de silicio o carborundo, con una estructura de diamante y una dureza en la escala de Mohs de 9 y 9.5, y el carburo de boro. Estas sustancias suelen ser muy duras debido a los enlaces covalentes formados en las tres dimensiones. Se utilizan, por ejemplo, como materiales abrasivos o como recubrimientos en piezas que tienen que resistir abrasiones mecánicas. El carburo de silicio se utiliza también como soporte para catalizadores debido a su alta resistencia y su buena conductividad térmica. El carburo de silicio presenta un color negro, aunque también adquiere una tonalidad parecida a la de la arena, es decir, que va de amarillo a transparente, además que se puede hallar en verde. Las características del módulo elástico y de la expansión térmica son dadas por las características del cristal del carburo de silicio en sí mismo. La conductividad térmica o la difusividad térmica de los carburos de silicio tienden a ser sustancialmente más altas que la de otra cerámica estructural. La combinación de un módulo elástico alto y moderado coeficiente de expansión térmica convierte al carburo de silicio en susceptible al daño por choque térmico. La resistencia a la fractura del carburo de silicio tiende a ser más baja que la de otra cerámica estructural, lo cual conduce a una cierta preocupación por el uso de carburo de silicio en ciertos motores de combustión, tales como los rotores de turbina, que puedan ser susceptibles al impacto de objetos extraños. El carburo de silicio ha sido el material que más se ha empleado para los usos de cerámicas estructurales. Las características tales como la expansión térmica relativamente baja, el alto radio fuerza-peso, alta conductividad térmica, dureza, resistencia a la abrasión y la corrosión, y lo más importante, el mantenimiento de la resistencia elástica a temperaturas de hasta 1650 grados centígrados, han conducido a una amplia gama de usos. Se utilizan para el funcionamiento con el desgaste a temperatura baja, que para el comportamiento de temperatura alta es verdaderamente diferencial. Los usos del carburo de silicio son tales como inyectores de chorro de arena, sellos de automotores de la bomba de agua, cojinetes, componentes de la bomba y dados de extrusión que se utilizan la alta dureza, resistencia de la abrasión y resistencia a la corrosión del carburo de silicio. Los usos estructurales a elevada temperatura se extienden desde las gargantas del inyector del cohete hasta los rodillos del horno, y la combinación de la alta conductividad térmica de la dureza y la estabilidad a alta temperatura que hace que se fabriquen los componentes de los tubos de intercambiadores de calor de carburo de silicio. Esta cerámica térmica es resistente
y fuerte ante el choque de calor y provee una gran conductividad térmica, ideal para la fabricación de revestimientos y aditamentos para hornos. Se utiliza para la confección de lápices, papeles de lijar, cerámicas y como abrasivo para cortar o pulir. Por otro lado, el carburo de boro tiene las siguientes propiedades. El punto de fusión es de 2350 grados centígrados. El punto de ebullición es mayor a 3500 grados centígrados. Su peso molar es de 55.255 gramos por mol. Su densidad es de 2.52 gramos por centímetro cúbico. Su estructura cristalina es romboedral. Se prepara con la reacción de ácido bórico con grafito a 2600 grados. Se usa para tallar y como un material para la construcción de objetos resistentes. En la escala de Mohs tiene una dureza de 9.3. Abrasivos para lapeado y corte ultrasónico. Antioxidantes en mezclas refractarias de aglomerado con carbón. Blindajes. Aplicaciones nucleares, tales como las barras de control de reactores de protección para la absorción de neutrones. Piezas de desgaste como las toberas soplantes, hileras de estirado, matrices de formado polimetalúrgicas y de cerámica, guías de roscas. Por último, los carburos metálicos son aquellos carburos que se forman con metales de transición como el wolframio o el titanio. A menudo no tienen una estequiometría definida. Esto se debe a que el carbono ocupa posiciones libres tetraédricas en la estructura del metal. Las sustancias formadas se caracterizan por su elevada resistencia mecánica y térmica. Puntos de fusión típicamente del orden de unos 3000 a 4000 grados centígrados y se utilizan en la elaboración de utensilios de cerámica y maquinaria. Existen dos formas del carburo de wolframio: una estructura hexagonal alfa estable a temperatura baja y una estructura cúbica similar a la de sal de gema estable a altas temperaturas. La forma hexagonal se puede apreciar como capas de empaquetamiento compacto hexagonal de átomos de metal con capas que se extienden directamente la una sobre la otra, con átomos de carbono llenado en medio de los intersticios, dando tanto de wolframio y de carbono en una habitual trigonal prismática de coordinación 6. Es un material estratégico. El gobierno estadounidense lo incluye entre los materiales de categoría vital junto a los materiales y productos como el petróleo, lo que significa que se almacenan reservas para 6 meses ante posibles fallos de suministro debido a fenómenos naturales o guerras. Debido a su fragilidad, no se emplea en estado puro sino en compuestos de carburo cementado. El carburo cementado es un material duro utilizado en el mecanizado de materiales resistentes tales como el acero al carbono o acero inoxidable, así como en situaciones en las que otras herramientas flaquean, como en grandes series de producción. Las herramientas de corte de carburo de wolframio sinterizado son muy resistentes a la abrasión y también pueden soportar temperaturas más altas que las herramientas de acero de alta velocidad. Las superficies de corte de carburo se utilizan a menudo para el mecanizado de materiales tales como el acero al carbono y el acero inoxidable, así como en situaciones de uso intensivo, donde otras aleaciones durarían poco. Debido a que las herramientas de carburo mantienen mejor que otras herramientas el borde de corte afilado, generalmente producen un acabado mejor de las partes y su resistencia a la temperatura permite un mecanizado mucho más rápido. El carburo de wolframio se utiliza a menudo en munición perforante, en especial cuando no está disponible o es políticamente inaceptable el uso de uranio empobrecido. Se trata de un penetrador eficaz debido a su combinación de gran dureza y densidad muy alta. También se utiliza para la fabricación de instrumental quirúrgico destinado a cirugía abierta y la cirugía laparoscópica. Son mucho más caros que sus homólogos de acero inoxidable y requieren de un manejo mucho más delicado, pero dan un mejor rendimiento. El carburo de wolframio también es utilizado en joyería, por lo general en forma de carburo cementado, partículas de carburo unidas por un metal. Se han convertido en un material popular en la industria de la joyería nupcial, debido a su extrema dureza y su alta resistencia al rayado. Otro ejemplo de carburo metálico es el carburo de titanio.
El carburo de titanio pertenece a los llamados compuestos intersticiales. Esto le permite tener una buena conductividad eléctrica, a pesar de ser una cerámica. Tiene un coeficiente de temperatura positivo. La estructura del compuesto está formada por 2 átomos de carbono incrustados en la retícula del titanio metálico. Posee una estructura cúbica cristalina similar a la del cloruro de sodio con una considerable anchura de base. Se utiliza como material de recubrimiento para plaquetas de corte, fresas y brocas. La industria química la utiliza como una parte integral de la sintetización de la familia de ferrotitanita o en general como un compuesto de la resistencia a ácido y aceros inoxidables y metales duros. Jamendo.com. 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 Jamendo.com.